En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2:17, dice: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Cuando leemos estos hermosos textos de las Escrituras, automáticamente el Espíritu Santo nos abre la mente, nos abre el entendimiento para entender los propósitos santos del Señor. Aquí este texto es muy claro. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando la Biblia habla de los enfermos, se está refiriendo a personas. A ver, hablemos bien claro. La enfermedad más grave que hay debajo del sol no es el cáncer, ni la leucemia, ni ninguna otra enfermedad. La Biblia se está refiriendo a la enfermedad que produce el pecado. El pecado es una enfermedad terminal. Y quiero aclararle, no hay ningún médico en el mundo que sea capaz de sanar esta enfermedad. Por allí se han levantado unos señores diciendo que ellos pueden perdonar pecados. Esa es una usurpación de una posición que solo es exclusiva de Dios, de Jesucristo. El único que puede perdonar pecados tiene nombre propio y se llama Jesucristo. No hay ningún versículo en la Biblia que certifique que algún hombre puede perdonar pecados. No existe ese versículo. Y se lo voy a explicar por qué. Porque esa falsa enseñanza surgió en el concilio de Constantinopla en el año 400, después de Jesucristo, 400 años, cuando la tierra estaba llena del conocimiento de un único y verdadero Dios. Los discípulos nunca conocieron a otro que perdonara pecados. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de eso. Y enseguida dice que Jesús no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Es decir, que el Señor se está refiriendo que los justos aquí son aquellas personas que practican una religión, que piensan que con esto ya no necesitan tener a Jesucristo. Y usted lo ha comprobado. Cuando vamos a evangelizar a las personas y tocamos la puerta de donde viven las personas que no conocen a Dios, hay un aviso: no toque aquí, ya tenemos nuestra religión. Se conformaron con una religión avinagrada que no tiene poder para salvar ni para transformar. Entonces Jesucristo se está refiriendo a que los justos son aquellos que creen que no necesitan un Salvador, que piensan que sus rituales ya los salvaron. Y resulta que ningún ritual, nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la salvación. Él comparó a los pecadores con los enfermos. Escúcheme, Jesucristo, esto no es un invento del que está predicando, no, esto está escrito en las Escrituras. Jesucristo comparó a los pecadores con los enfermos destruidos por causa del pecado y a los justos con los sanos. Entonces Jesús no vino a llamar a los Jesucristo no vino a llamar a los que ya están sanos, a los que creen que ya están salvos porque practican un credo, porque practican una tradición religiosa. No, no, Él fue a buscar a los pecadores, a aquellos que consideramos que somos pecadores, que necesitamos la salvación de Dios, que nos hemos acercado a Cristo porque hemos entendido por la fe que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces Jesús dijo: los que están sanos no necesitan de médico. Cuando una persona está sana realmente, pues nunca va al médico. Y lo correcto es decir, bueno, siempre es bueno hacerse sus chequeitos, aunque no se esté enfermo.
Pero Jesucristo fue enfático y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos son los creyentes al Evangelio, los que nos hemos arrepentido, convertido, los que nos hemos hecho bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, los que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Esos son los sanos. Entonces, ¿quiénes son los enfermos? Los que tienen la enfermedad terminal del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero hacerle una claridad, amable oyente. En la Biblia no hay pecados pequeños. Eso no lo enseña la Biblia. Pecados veniales, eso no lo enseña la Escritura. Todo pecado es tan grave que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por ahí se inventaron algunos que no conocen la verdad, algunos que pretenden tratar de llevar a los pecadores de su mano a la presencia de Dios, han enseñado que solamente basta rezar, pecar y rezar y se empata. Que si usted peca y reza, ya quedó arreglado. Qué mentira del diablo tan grande. El pecado no lo puede borrar sino solo el arrepentimiento, la conversión y el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar con la Biblia en la mano. En el Santo Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 de San Lucas, es explícito en esto, dice verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche esto. Y que se predicase en su nombre, no en los nombres de nadie más, ni en sus nombres. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿en dónde la persona recibe el perdón de sus pecados? Cuando obedece el santo evangelio, cuando le cree a Jesucristo que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario es el único recurso para el pecado. Entonces procede a bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. El bautismo no es para hacer sancocho en la casa ni para ponerle nombre a las personas, no. El bautismo es para algo mucho más elevado, es para el perdón de los pecados y para que la persona reciba el don del Espíritu Santo. ¿Es usted bautizado en el nombre de Jesús? ¿Está usted bautizado bíblicamente como lo ordena la Biblia? Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, no ha sido bautizado como lo ordena el Señor. Si a usted lo bautizaron, porque usted me va a decir, no, a mí ya me bautizaron cuando yo era un niño. Ese bautismo no está establecido por Dios en la palabra. El bautismo no es echándole agua a la persona en la cabecita, no, es sumergiéndolo en el agua. Previo al arrepentimiento, previa a la conversión y previo al bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Dios le bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios.